el pasajero o el cliente de exigir mejor servicio. ¿Ah? Estamos hablando de esa época, 50, digamos. En el 60, época de inestabilidad política y sindicalismo, aumento de migraciones, quiebra generalizada del sector e intentos por recomponerlo. En el 60, peor crisis del sector. La tarifa política mata el sistema formal. 32 de las 42 organizaciones de buses en manos de trabajadores por quiebra. Capitalismo salvaje. Cuando el negocio no funciona, usted es trabajador, tome el negocio. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que las tarifas, y eso es en toda Latinoamérica, del transporte informal, del transporte tradicional, son políticas. ¿Sí? La tarifa es política. Entonces, dependiendo del gobierno del turno, se sube o se baja la tarifa, y con consecuencias que son funestas, como la quiebra de las empresas. En el 65 aparece el Servicio Municipal de Transporte, que cerró abrumado por deudas. La creación de la administración para la municipalidad de transporte, falta de 300 unidades, una flota de 300 unidades. Los buses alemanes, Busing, traídos por Luis Bedoya para el APTL. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿Cómo eran esos buses? Fin del tranvía eléctrico de Lima. Empresas de transporte en manos de cooperativas de trabajadores descapitalizados. Esa es otra de las mentiras gigantes que hay en el transporte. ¿Sí? Para legalizar toda esta informalidad, ¿sí? Y agrupar a personas que no tienen sino deseos de hacer las cosas, pero no tienen mucha formación ni mucho conocimiento. Y voy a hablar de Bogotá, o de Medellín, o de Barranquilla, o de Cali, o de Ciudad de México, o de Argentina, en Buenos Aires, o en Mendoza, cualquier ciudad de esta, comenzaron a aparecer las cooperativas. Entonces, con la cooperativa le damos un marco social a una empresa que lo único que hace es prestarle mal servicio a la ciudad y causarle daños a todos los integrantes de esa cooperativa. Aquí también se hizo. Comenzaron a operar cooperativas. La cooperativa tiene un problema, y es que no debe tener utilidades. Entonces, las utilidades que sí existen, hay un comité director de la cooperativa que tiene que utilizarlas y gastarlas. En Colombia es en educación, en vacaciones, entonces qué cosas, les tienen que gastar el dinero para que no haya utilidad. Entonces están siempre los cooperados peleando para saber quién va a ser el que va a repartir de alguna manera esas utilidades que supuestamente no debe tener la cooperativa. Entonces ahí hay un problema de distorsión muy grande. Seguimos en época del gobierno militar nacionalista en 1970. El gobierno interviene en transportes sin política clara. Y que había titulado. El gobierno apoya empresas cooperativas de empleados y obreros que manejan el transporte urbano. Sí. Ustedes, más que nadie, sabrán las consecuencias que ha traído ese modelo. Yo no me meto en eso que no conozco. Gobierno crea la primera empresa nacional de transporte urbano, ENATRU, Empresa Nacional de Transporte Urbano, y compra 50 buses articulados Icarus de Hungría, que utiliza la vía expresa como BRT a nivel. El transporte suburban cubría solo el 8% de la demanda de Lima. Y el sistema informal microbuses impulsa el desarrollo de zonas de la ciudad con 4.538 vehículos. ¿Correcto?
Enatro quiebra años después, ¿no? Estamos en instalaciones donde funcionaba Enatro. Eso quebró. En los 80, época de regreso a la democracia y crisis económica. No hay política de transporte, incremento de la informalidad en el transporte. 150 buses Marco Polo para Enatro. Es bien interesante este tema. Directivos de Enatro están hoy en la dirección del metropolitano. Y la discusión que hay hoy en el transporte con el bus patrón, ¿sí? ¿Se han escuchado? Tiene que ver con modelos construidos por Marco Polo y suministrados por Polo. Es bien curioso el tema, ¿no? Me llama la atención hoy. 143 compañías de microbuses con 2.043 unidades. Préstamos internacionales suspendidos por política del gobierno. Aparecen micros pequeños, las combis, pirateando rutas ante la escasez de la oferta. El gobierno crea el AATE, Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, para la construcción del tren eléctrico, obra que quedó inconclusa, escasez de oferta y maltrato al pasajero. 1980, ¿estamos en qué año? ¿2000 qué? 2011. 2010 ya pasó. 2011. ¿Tenemos tren eléctrico? Claro que hay tren eléctrico, ya lo inauguraron. Esta diapositiva, y se la estoy mostrando a ustedes, peruanos, limeños todos. Levanta la mano los que son limeños. ¿Mazamorreros? ¿Por qué? Fíjense que hay como mitad y mitad, ¿no? Entonces aquí hay una responsabilidad grande para los peruanos limeños, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde 1980? ¿Quiere que preguntar quién es un chalaco? ¿No? ¿Qué es chalaco? Ah, chalacos, ¿quiénes son? Chalacos, pero sí, es un chalaco y los trajo a todos ustedes. Como que son muy fuertes los chalacos. En el 90, continuó la democracia, el liberalismo y legislación y desempleo. En el 90, ¿quiénes de ustedes estuvieron en el 90 conscientes de que existían? Date la mano, ¿quiénes estaban? Sí, los profesores estaban conscientes de que existían. Votaron por el presidente en ese momento. ¿O no? El gobierno propicia la informalidad de transporte urbano e interurbano. Yo les puedo contar lo que vi de esa ciudad en el 90. Una locura. La ciudad que yo jamás quisiera tener ni habitar en ella. Los óvalos son los round points. Ustedes los llaman óvalos, nosotros los llamamos glorietas. En esos óvalos, cualquiera de nosotros podría poner su industria de cambio de aceites, de reparación de llantas, mecánica en general.
venta de espejos, venta de partes robadas de los vehículos. Podíamos poner la industria que quisiera, miren. ¿Sí? Esa informalidad se dio también en el transporte. Y como yo podía importar vehículos usados, ¿sí? Entonces había que ir a esos sitios de Asia donde tienen unos vehículos ya que ni funcionan, y les cambiaba el lado del timón cambiaba, y ya comenzaban a funcionar y utilizaban. Esta informalidad era un desastre. No había un vehículo en el cual usted se subiera que no amenazara con cortarle la pierna, cortarle el brazo. Ustedes son limeños, me pueden decir si estoy equivocado. Me dicen, mentiroso, yo me quedo callado. En los taxis, cosa que todavía sigue funcionando hoy, con modelos distintos, en ese entonces todos me llamaba mucho la atención, que era muy parecido a Ciudad de México, que todos los taxis eran Volkswagen, el bucarrón. ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Era así o no era así? Y uno no sabía cómo se metían 6 personas en un escarabajo, pero funcionaba y te llevaban por toda la ciudad. La otra característica es que en las calles, en las avenidas, usted no podía distinguir en esa cantidad de personas que había acercándose a los vehículos que estaban ahí medio tratando de parar. Usted no sabía si eran peatones o cambistas, porque usted estacionaba en cualquier parte y llegaban 10 cambistas a decirle todas las ahí cambiaron ustedes el INTI por el Sol, por Nuevo Sol, pues movieron al INTI. Eso fue una locura. Yo tenía hijos pequeños en ese entonces que jugaban Monopolio con cajas de billetes peruanos. ¿Era cierto o no? Cajas de billetes peruanos. ¿Qué billete era? ¿Qué denominación? El INTI. Sí. Una caja de INTI, ¿cuánto podía costar? ¿Cómo? Ya cuando salió el INTI, ¿cuánto costaba una caja de billetes de INTI? No importaba la denominación, lo que hubiera ahí. No valía nada. Cuando usted iba a comprar esto lo llaman como una chaqueta, lo llamo yo, ¿cómo lo llaman ustedes? Una casaca. Usted iba a comprar una casaca y la veía en el almacén en la mañana, iba por la plata y venía por la tarde. ¿Valía lo mismo? No, valía lo mismo. Yo les estoy contando porque de pronto ustedes no lo vieron, ni se lo han contado, pero era muy fuerte esa inversión. Cualquier persona con vehículo de más de 2 ruedas puede ofrecer servicio de transporte público. Cualquiera. Sí. Se eliminaron las restricciones de importaciones y exportaciones. Importación masiva de vehículos usados. Creación de CETICOS. Alcalde de Lima Metropolitana desautorizado en su área de influencia por múltiples competencias y facultades de gestión en el transporte público. Es decir, el gobierno nacional hacía lo que le venía en gana. Cosa que a mí me llama mucho la atención porque en otras ciudades de Latinoamérica eso no ocurre. El alcalde es la autoridad. En Lima ustedes tienen una dificultad porque el alcalde no es la autoridad de Lima. Porque como hay tantos distritos, cada alcalde de cada distrito también se siente alcalde con mucho poder. Y además el gobierno nacional desarrolla obras en la Municipalidad Metropolitana de Lima, teniendo o no teniendo en cuenta la alcaldía. ¿No? Inaugura obras. Eso no es fácil de entender para un extranjero. Usted no entiende cómo el tren eléctrico no tiene nada que ver con la alcaldía metropolitana de Lima.
¿Sí? Como el Cristo del Pacífico se coloca allí y no, y como que no tenía las autorizaciones necesarias, o me va con la autorización del alcalde del pedacito del distrito de Gallo. Es decir, son situaciones que tienen que mirarse desde el punto de vista formal, que les estoy contando como si fuera un chiste, pero tienen muchas implicaciones en el tema del transporte, y más aún cuando los chilacos están metidos dentro de Lima. Es decir, yo no puedo concebir transporte de Lima metropolitana sin incluir el Callao. Es muy importante, ya es la misma ciudad, no hay ninguna diferenciación. Entonces, así como está el Callao, hacia el norte están estos otros distritos o municipalidades, ¿cómo se llaman? No, más al norte, por la carretera que va más allá. ¿Y antes de Huachipa qué queda? Chosica, Huachipa. Pero van ustedes hacia la carretera que sale de Lima, pasa por Chosica, Huachipa, Guarán. Se llaman estas poblaciones que también dan autorizaciones para el transporte. Guarachirí, Guarochirí. ¿Guarochirí qué hay? No, antesito de llegar a Guarochirí, hay otra ciudad. Una población. Chosica, Guarochirí. ¿Listo? Cada una de esas poblaciones también tiene autonomía y expide autorizaciones de transporte para Lima. Entonces, ¿quién controla esto? Esto se vuelve una locura que es todavía menos de eso que había acá. ¿Sí? Múltiples competencias y facultades de decisión en el transporte. Solución temporal al desempleo genera un caos en el transporte masivo. Esto no es exclusivo de Lima. Ustedes pueden hacer desastres, pero nosotros también. Hubo un proceso de reducción de gente y en la nómina oficial, etcétera. Le entregaron un dinero de indemnización a las personas y salieron sin saber qué hacer. ¿Y a dónde iban? Estoy hablando del caso Colombia. Pues a comprarse un bus, un taxi, algo, y ser empresario de transporte. Eso mismo pasó acá también. Entonces aparece ya la ciudad, el inicio del siglo XX, donde hay un crecimiento desordenado. Lima, Callao, 21 minutos. Hoy hemos desarrollado bastante, ya tenemos las 2 horas. Lima, Magdalena y Lima, Chorrillos, la Herradura. Eso es como el desarrollo. Y rápidamente se transforma, ¿sí? Se transforma en la ciudad y ya comienzan a decirme que en el norte, en el cono norte, que hasta dónde va a ir el metropolitano, ya estamos hablando de Carabalí, estamos hablando de Comas, de esta serie de cosas que no existían antes. Y viene el problema del transporte, veámoslo rápidamente. Demora por los efectos de inseguridad y irritabilidad, concepción de guerra por el pasajero, contaminación ambiental, múltiples autoridades, ausencia de política de transporte, redes desordenadas. Y eso es lo que hay que transformar, porque hay una impuntualidad, no hay horarios, 3 horas de viaje de Caraballo a Chorrillos, $500 millones en pérdidas por horas de trabajo al año.
Sobre oferta, 23 millones de viajes cuando solo necesitan 12.2 millones. Aquí es donde yo digo que la cifra de los 8,5 millones de habitantes no es, porque tenemos 12 millones de viajes. O sea, la población tiene que ser mayor. 47% de la oferta de transporte es ociosa, baja rentabilidad para los transportistas. Inseguridad, 1.200 muertes al año. Aquí hay un campeonato que se está ganando Lima, ¿no? A nivel mundial, son primeros. En fútbol terceros, pero acá en accidentalidad, primeros. ¿Sí? La forma como se conduce en Lima la encuentra usted en la India, en Asia, es muy complicado. 38% de accidentes son ocasionados por el transporte público. Solo el 38%, el 62% por los privados. Servicio no guarda estándares mínimos de seguridad y comodidad. La flota tiene más de 20 años y está en un mal estado. Irritabilidad, eso no tiene ningún crecimiento. Maltrato al usuario, prepotencia entre choferes y cobradores, alta contaminación sonora por bocinas. Aquí hay campeonato mundial de decibeles también. Sí. Esto es muy fuerte. Congestión, 23 millones de viajes al día, 70.000 unidades. 70.000 unidades. Guerra por el pasajero, informalidad, usuarios, negocios por sobreoferta, usuarios mal acostumbrados. Mal acostumbrados, ¿por qué? Porque para donde quiere y me recoge donde quiere. Para donde quiere y me recoge donde quiere. ¿Sí? 4 millones de toneladas año de CO2, 137 millones de toneladas año de CO, 32.000 toneladas año de óxido de nitrógeno, 7.000 toneladas año de óxido de azufre, 6.000 toneladas año de material particular. Esto afecta a toda la población, no solo a los que usan el sistema. Múltiples autoridades, no vamos a entrar en análisis. Esto es lo que hay que transformar. ¿Sí? Una red desordenada de rutas. ¿Sí? Es decir, la capacidad intelectual que tiene un limeño es de las más altas del mundo, para poder tener en la cabeza y hacer el análisis de cuál es la mejor ruta que lo va a llevar a algún sitio. Yo creo que pocos computadores o sistemas de computadores en el mundo pueden tomar esa decisión tan rápida como la toma un limeño. ¿Y eso cómo lo queremos transformar? Con alianza público-privada que le dé mejor calidad de vida a las personas, rapidez, operatividad, seguridad, paz, descongestión, respeto por el pasado, ambiente limpio, una sola autoridad en transporte, política de transporte y una red ordenada de superposición de rutas. Es decir, un poco de ingeniería, no más. No necesitamos más, sino racionalizar el caos. Pero recordemos que la teoría del caos también funciona. Entonces, se hicieron censos de operadores, se intensificaron control de vehículos, se han colocado más multas. Vamos pasando. Planificación, implementación. ¿Sí? Entonces, lo que se piensa es en el ser humano. ¿Sí?
donde haya infraestructura, calidad de vida, competitividad e identidad. Y el transporte urbano es una buena vía a través de sistemas integrados de transporte. ¿Qué es lo que hizo la municipalidad? Priorización del transporte público, educación ciudadana y recuperación del espacio público, fortalecimiento de la gestión de las operaciones y mejoramiento de la calidad del aire. ¿Qué estrategia? Organizar y optimizar el transporte público urbano de la manera sostenible para mejorar la calidad de vida, promover el cuidado ambiental y la salud, recuperar Lima y sus espacios públicos, eliminar la informalidad, reactivación económica del sector, promover el fortalecimiento empresarial del sector, promover el respeto a la ley y la autoridad, promover el cambio en los hábitos de la población, caminar, montar bicicleta, esparcimiento y turismo, generar identidad y orgullo por la ciudad. Aunque al principio, respeto a la persona, respeto al medio ambiente, respeto a la diversidad, respeto al tiempo y respeto al presupuesto del usuario. Esto es lo que podemos resumir que quiere hacer con el nuevo sistema de transporte urbano. Se contrataron estudios técnicos con distintas instituciones, ETINSA y TAPLE de que son españoles, JICA japoneses y estudios de corredores complementarios con ARG e INOX. Y comenzamos a mirar cómo se van construyendo. 68 proyectos, 5.000 millones de dólares. Y acá es lo que se llama el sistema de transporte de los distintos corredores delegados de alta capacidad que se quieren tener en la ciudad. El tren que estaba concebido tiene estas variantes. ¿Sí? Lo que tenemos ahora es desde Chorritos hasta por acá hasta Naranjal, por acá hasta Naranjal, y falta el pedazo que vaya hasta Comas y Naranjal. Entonces, pues, uno de los problemas grandes, y se va a presentar, y lo que ustedes van a ver, es que esto que ya está diseñado, estudiado, analizado, se puso a funcionar, etc., viene una nueva administración, tiene que volverlo a pensar, volverlo a diseñar, volverlo a analizar y hacer lo que se considere que debe hacerse. Eso ha pasado, y a nosotros se nos paralizó todo el proyecto de Transmilenio por esta misma. Aquí aparece la municipalidad con una unidad de gestión, de manera la unidad de negocio de operadores de transporte, maneja el centro de control, negocios colaterales, las unidades de mantenimiento de infraestructura, unidades de administración financiera y unidades de recaudo. Coincide con lo que habíamos visto en el comienzo. Este es el diseño de lo que hay. Llega hasta Naranjal y acá hasta Cine Roca, con una ampliación del patio norte que todavía no se ha realizado. Entonces, las alimentadoras del sur con 10.66 kilómetros y ciclovías 5.78 kilómetros. Ciclovías ustedes todavía no las han construido. No sé
un complemento al sistema de transporte masivo. Debe permitirse a las personas llegar al sistema con bicicletas, caminar y llegar en bicicleta. La terminal Matelín, Patio Sur, terminal Matelín. El corredor sur tiene 13.9 kilómetros. Corredor en el centro 4.4, porque está por Lampa, estación central, espectacular esa estación central, es algo muy bonito. Estaciones intermedias, 35 estaciones. Corredor norte de 7.15, alimentador del norte 20.85 kilómetros. Corredor ampliación norte de 7.3 kilómetros, parte de Naranjal, parte terminal y Naranjal, aquí no considero el parte donde tuvo que hacerlo acá. Y falta este recorrido y la ampliación de ese parte norte que también está. Este es el resumen de todo lo que he construido. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no se